La cara injusta de la justicia, por qué la justicia argentina es su propia enemiga. Acá que lo estamos, ¿la 3 o la 2? La 3. Bueno, este libro, un libro muy necesario, llama la atención que hasta ahora no se hubiera escrito nada en esta línea, porque lo que intentan hacer Federico y Catalina es contar por qué la justicia funciona como funciona o no funciona, y no apuntando a los personajes, sino apuntando a su funcionamiento, a la organización. Ustedes saben que el problema no es que exista Norberto Ollarvide, sino el problema es que Norberto Ollarvide haya estado más de 20 años como juez federal. Bueno, vamos a hablar de eso con nuestros invitados. Gracias, Federico, gracias, Catalina, por venir. Gracias por la invitación. Es así, ¿no? El problema no son los hombres, sino las organizaciones. El problema son las organizaciones, los incentivos, cómo nacieron, cómo se sostienen y cómo han resistido la temporalidad. Nosotros, de alguna manera, sostenemos que la Argentina tuvo una debacle institucional pero se vio en el 2001, pero que, sin embargo, hay algunos sectores que permanecieron, digamos, ajenos a esa hecatombe, y uno de ellos fue la justicia, aunque la Corte Suprema se cambió, pero solo la Corte Suprema, y por ahí, si querés, el sector gremial, ¿no? Y nos parece que la justicia, por alguna razón que uno no logra todavía del todo codificar, ahora es como que está en el centro de la cuestión pública. El tema de la justicia se instaló, bueno, por los escándalos de corrupción. Uno mira siempre rápidamente a Comodoro Pi, y ahí, Catalina, se dio lo que todos sospechábamos, pero que nos parecía increíble que ocurriera, que es que se va un gobierno y de golpe empiezan todas las causas que estaban dormidas a reactivarse. ¿A qué responde esta mecánica y si se puede cambiar? Bueno, nosotros justamente lo que miramos en el libro, que es una de las hipótesis centrales, es que los jueces, la justicia persigue a los poderosos una vez que dejan el poder, ¿no? Tenemos como un concepto que es, los jueces son simpáticos al poder de turno, pero no debería ser así, y de hecho lo que decimos es que el poder de turno no necesariamente es un presidente, también puede ser un grupo empresario, un factor de poder o lo que sea, y esa hiperactividad judicial que no es de este gobierno, sino que ha trascendido, como decía Federico, lo miramos a lo largo de la historia, casi desde la formación del Estado, por eso miramos el sistema del poder judicial y la formación del Estado, y no simplemente ahora este contexto histórico. Bueno, hay un concepto que está en el libro, lo estuve leyendo el fin de semana, el libro, de paso déjenme decirles que me pareció súper interesante, porque es una especie, mezclan ensayo con periodismo y bueno, y además tu experiencia, Fede, ahí adentro ni hablar. Pero hay un concepto, me parece que es central, que la justicia no se considera un poder del Estado que debe controlar a los otros dos, sino que se considera parte del poder, ¿no? Y esa es una desviación trágica que tiene la Argentina. Es trágico, claro. En las repúblicas la concepción es que el Ejecutivo tiende siempre a sobrepasar sus límites. El Legislativo tiene el peligro de poder hacer cualquier cosa legislando. Entonces, los que pensaron la República siempre pensaban que tenía que haber un poder que estaba por afuera de ese ruido, de esa contingencia, protegido. Por eso los jueces no se los puede molestar, por eso no se puede tocar su salario, por eso hay que hacer los juicios políticos, para darles tranquilidad y que de algún modo sea una especie de árbitro, por eso se llama un contrapoder, ¿no? Que haga de contrapeso a los otros. Y en nuestra formación institucional, la justicia es parte del poder político. Eso hace que para nosotros esté sometido a esa contingencia, o sea, parte de esa contingencia que le impide ser el contrapoder que está pensado en la Constitución. Y eso es un problema. Eso, Catalina, ¿por qué ocurre? Bueno, nosotros lo miramos desde 4 grandes indicadores, si se quiere llamar, o rasgos o prácticas que nos parecen problemáticas desde el origen, del Poder Judicial. Lo que miramos como algo muy problemático es el tema de los tiempos judiciales. Claro. Que sostenemos que la justicia no los administra de forma inocente, sino que lo hace en algún modo para preservar el poder. Claro, es una táctica. Exactamente. Por distintas razones, ¿no? Pero la administración de los tiempos nos parece que es algo problemático que debería cambiarse. Otra cosa que nos parece problemática es el tema de la formación de los jueces, de la burocracia judicial, de los jueces, de los fiscales, de los abogados. Claro, de lo que sería la cultura de tribunales, exactamente, ¿no? Exactamente. Y los incentivos. Los incentivos. Bueno, yo trabajé en tribunales hace muchos años, cuando era muy jovencito. Y yo siempre cuento, los que eran mis compañeros de tribunales, que ahora tienen 40 y tantos de años, claro, ninguno llegó a juez.
y eran personas muy capaces, que estudiaban. Claro, no llegó a juez seguramente porque no son amigos de no sé quién, porque no se metieron en el lobby no sé cuánto. Habrá otras razones, pero seguramente no hay un premio al que lo merece, no hay una meritocracia si no hay acomodo, ¿no? Bueno, ustedes lo cuentan. Lo contamos más o menos cómo funcionan los concursos, contamos y estos planos, ¿no? Que es un poco el plano de la Argentina. La legalidad y después la distancia que entre la legalidad y la realidad. Y esa distancia en casi todos los países tiene que ser lo más cercana posible. En nuestro caso está muy lejana. Entonces los concursos, si vos lees la ley de concursos, decís, bueno, qué maravilla, es todo meritocrático, gana el mejor. Pero después la evidencia, los hechos, no nosotros, los hechos nos demuestran que el rigor de verdad se mezclan el amiguismo, el acomodo, la pertenencia. Los concursos son muy largos. Están representadas todas las corporaciones. Nosotros conocemos mucha gente, igual que vos, que tipos muy capaces que concursaron, no tuvieron la suerte de tener algún amigo. Y después de esos 2 años nadie sale igual. El que gana sale formateado de nuevo. Muy claro. Y el que pierde es una picadora de carne. ¿Y cómo llega un tipo como Federico Delgado, Catalina, ahí a ser fiscal federal? ¿Es una falla del sistema casi? Bueno, hay gente muy capaz también, que también nos encargamos de decirlo, ¿no? Hay mucha gente que está ahí, de hecho muchos jóvenes que dicen aclárenlo, ¿no? No somos todos iguales, que tienen ganas de cambiar las cosas. De hecho, igual Federico se encarga de aclarar que no llegó por concurso, ¿no? Llegué por suerte. ¿Por qué por suerte? Yo tuve mucha suerte porque, lo cuento siempre, cuando yo era muy joven y se ponía la regla de los concursos y quedaban 2 lugares para llenar en la Justicia Federal de fiscales federales. Y quien era entonces... ¿Por qué fue cuando se amplió o no? No, en el año 1998. Ajá. Y cuando se iba a instalar los concursos había 2 vacantes las que hicieron llenar antes. Y yo, la verdad, pasé caminando por la puerta indicada, estaba el tipo indicado y me dijo, ¿vos querés ser fiscal? Porque acá hay una vacante. Y yo, porque al lugar donde estaba la vacante nadie quería ir, tenían miedo. Yo dije, yo voy. Ah, o sea, por inconsciencia. Sí, alguno. Absolutamente. Y por mucha suerte. Bueno, una falla del sistema. Y por mucha suerte, digamos. Por mucha suerte. Qué impresionante. A ver, después hay algo en lo que hacen hincapié ustedes que me llamó mucho la atención. Tribunales funciona también como una especie de casta de una parte de la sociedad argentina que tiene, obviamente, hablábamos, recién recordaba lo del Martín Fierro, el bicho grande es el que rompe la tela de araña, pero ustedes señalan ya casi como una especie de persecución ideológica contra los pobres, más o menos, y toman algunos casos que cuentan, Catalina. Sí, nosotros tenemos la hipótesis de que la justicia, mientras acaricia a los poderosos, aplasta a los débiles. Y elegimos un periodo de tiempo que justo, bueno, fueron los 10 últimos años del kirchnerismo y seleccionamos en ese mismo periodo de tiempo 2 ejemplos de 2 poderosos, que en este caso fueron los ejemplos de Lázaro Báez y de José López, y los casos de 3 débiles, que en este caso fueron los de María Obando, que fue una mujer que estuvo 2 años presa porque ella vivía con 12 hijos en un lugar súper humilde de Misiones, estaba llevando a su nena que estaba desnutrida a un hospital en brazos y se le muere de desnutrición en brazos, no sabía qué hacer, la entierra, pero porque se le muere de desnutrición y la justicia la encarcela acusándola de que la había matado. Jorge Lanata la va a entrevistar a la cárcel. Y un mes después de que Jorge Lanata la encarcela, ahí la liberan, pero con argumentos técnicos, sin reparar en su biografía. Ella era analfabeta, nunca entiende el fallo que la condena y después la libera. Entonces, bueno...